¿Y qué lo que? Sí, yo he estado ahí. Tienes la idea de tu obra maestra, tienes la pose de tu personaje, pero no sabes cómo hacer el fondo o incluso peor, no sabes qué hacer de fondo. Árboles, rocas, nubes, nada te termina gustando. ¿Es verdad? ¡No sé! No te preocupes, esto tiene una solución. En este video te voy a mostrar qué cosas debes tener en cuenta a la hora de hacer un fondo y no complicarte la vida. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Pero antes de enseñarte cómo crear tus fondos, necesito que sepas algo de antemano. Y es que un fondo por sí solo puede ser considerado una obra de arte. Solo observa estos ejemplos que te voy a estar mostrando. Cada obra tiene más de 30 horas de trabajo, sin contar las habilidades que hay detrás. A lo que me refiero es que debes dedicarle el tiempo y la responsabilidad necesaria para que salga bien. Pero tranquilo, no es necesario durar tantas horas dibujando tu fondo para que quede bien tu dibujo. Te explico. Hay diferentes tipos de fondo. Están los fondos elaborados, o sea, esos que ves que están súper detallados, y los fondos súper simples, los que apenas tienen detalles, pero los dos cumplen la misma función: resaltar tu personaje. Si te percatas, no importa qué tanto detalle tenga tu fondo, lo que debes tener en cuenta, en primer lugar, es que tu fondo debe resaltar tu personaje, es decir, hacer que sea el verdadero protagonista de la obra. Claro, el fondo también sirve para crear historias y transmitir ideas y sentimientos, pero eso es para otro video. Al momento de diseñar el fondo es muy importante buscar inspiración, y eso se hace tomando en cuenta dos cosas: dónde buscar la inspiración y qué estamos buscando concretamente. La primera pregunta se responde sola. Hay aplicaciones como Instagram, Google, Pinterest, etc. para buscar referencias, pero en cuanto a qué estamos buscando, depende de tu obra. Por ejemplo, si nuestro personaje parece de Navidad, sería interesante buscar referencias que vayan acorde al personaje, como por ejemplo estas que te muestro justo ahora, y por medio de todas estas referencias unirlas y crear el primer boceto de nuestro fondo. Algunas preguntas que también podrías hacerte para saber qué buscar es: ¿qué se adapta a tu ilustración? Por ejemplo, si es una ilustración medieval, ¿qué tú crees que sería bueno agregar al fondo? Otra pregunta es si hay objetos asociados con tu personaje. Es decir, si tu personaje es una bruja, ¿qué objeto crees que le vendría bien poner de fondo? En este caso, yo voy a agregar un fondo a este personaje que estás viendo. Y esto que estás viendo son las referencias que he tomado en cuenta. Por cierto, la idea no es almacenar una gran cantidad de referencias, sino buscar lo que necesites. Si quieres dibujar un castillo de fondo, busca 2 o 3 imágenes y ya está, no una biblioteca entera. Bien, ya tenemos el paso 1 listo. ¿Ves que no es tan difícil? ¡Mi cabeza! Una vez tenemos las referencias, es importante no empezar a dibujar de golpe, sino que necesitamos hacer algunos bocetos antes, y tus bocetos a su vez deben cumplir con una composición. Y sí, sé que dije que es complicado, pero no te preocupes, que yo te lo pongo fácil. A mí me gusta usar las reglas de composición, es decir, estas guías que te muestro en pantalla. Por cierto, lo que hacen es dirigir la atención hacia un punto en concreto. Por ejemplo, hay muchas reglas de composición, pero en este caso vamos a tomar como ejemplo esta. Según esta regla, lo más importante debe estar en este punto. O sea, que tu personaje, para que resalte, debe estar aquí. Y lo que sea que vayas a hacer de fondo debe estar en todo este lugar.
Pues si vemos esta ilustración y la comparamos con esta regla de composición, nos daremos cuenta de que sí es verdad. El punto más importante en esta ilustración es este, el mismo que te mencioné hace poco. Ya que sabemos esto de la composición y que hemos buscado qué tipo de composición necesitamos, si esa es tu tarea, lo que harás es coger la aplicación de dibujo que uses. En mi caso es Ibis Paint, y lo que harás es tratar de ubicar las referencias que encontraste de tal forma que hagan resaltar a tu personaje, teniendo en cuenta también la regla de composición que elegiste. Si vemos el dibujo que estoy haciendo, la regla de composición que he usado es esta, y así es como ha quedado el boceto del fondo. El boceto no tiene por qué ser tan detallado, sino algo que se entienda. Una vez tengas tu boceto, ya tenemos el paso 2 completado. Te dije que no era para tanto. Ay, ajá. Lo que nos faltaría es seleccionar un color base para cada cosa que queramos dibujar. Y por si alguien no se entera, cada cosa debe ir en una capa diferente, ya que cuando vayamos a agregar detalles al fondo, es importante seleccionar cada cosa por separado y empezar a agregar detalles. Así es como ha quedado mi fondo con todo separado en diferentes capas. Por cierto, con seleccionar me refiero a que cuando pintes no te pueda salir del dibujo. En Ibis Paint hay dos formas de hacer esto, presionando este botón y presionando este otro botón. Las dos hacen lo mismo. Espera, que casi se me olvida. Suscríbete y comparte el video. Claro, si te ha servido de ayuda. Con esto el punto 3 está completo y el punto 4 no es más que empezar a renderizar o a detallar el dibujo hasta que quedes a gusto. En este caso te voy a ir mostrando el Speed Paint mientras te explico algunas cosas importantes. Por cierto, una cosa que es segura es que no es necesario que seas un experto dibujando cada cosa. O sea, si algo es importante en tu dibujo, como por ejemplo que en tu ilustración el fuego sea lo más importante y que tú no sepas dibujar fuego, pues tómate el tiempo de aprender a dibujar fuego para que tu trabajo quede lo mejor posible. Pero si no es importante, lo mejor que puedes hacer es hacerlo de forma simple. O sea, que no te compliques la vida agregando detalles a cosas que no son importantes. Eso último fue muy profundo. Tienes razón lo que dice. Así es como se ve el paso 4 totalmente completo, con el fondo hecho y bien detallado. Pero falta una cosa. Fíjate bien, ¿no te das cuenta? Sí, el personaje está fuera de la escena. Otra cosa que es clave a la hora de hacer el fondo es sumergir a tus personajes en la escena. Por ejemplo, si tu personaje está en un cementerio con mucha niebla, pues la niebla debe estar encima del personaje, como estás viendo en este ejemplo. El personaje está en un cementerio, la niebla está cubriendo al personaje, y aún más importante, el personaje no deja de ser el protagonista de la obra. Aquí tienes otros ejemplos donde podrás ver cómo el personaje sí se nota que está dentro del fondo. Y por cierto, no te engañes porque sean ilustraciones súper profesionales. Al contrario, son la mejor forma de ver cómo sumergir al personaje en el fondo que estés creando. Y casi se me olvida. Así se ve mi personaje sumergido en la escena. Pero esto no queda aquí. Y no te preocupes, lo que queda son detalles que harán resaltar aún más tus fondos. ¡Qué buen servicio! No es necesario que tu fondo tenga de todo. Es decir, hay veces donde menos es más. Y sí es verdad que hay fondos donde parece que están súper completos y detallados. Pero la verdad es que todos esos detalles que se ven a lo lejos no son más que trazos sueltos sin muchos detalles. O sea, si no es necesario, no lo dibujes. Y si es necesario, pero no tan importante, solo simplifícalo o incluso
hasta podrías desenfocarlo. Otra cosa que resalta mucho son los brillos, luces y sombras. Te explico, porque ya estoy viendo que no entendiste los dos primeros. Las luces es la luz, valga la redundancia, que resalta en tu dibujo. Por ejemplo, en esta ilustración, la luz que más resalta es azul. Los brillos, por otro lado, son todos los golpes de luz que son súper fuertes. Esos donde la luz está casi llegando al color blanco. Y la sombra son las zonas oscuras. Pues lo que te quiero decir es que puedes jugar tanto con las luces y sombras para hacer resaltar aún más tu personaje. Por ejemplo, que tu personaje esté en una zona oscura, pero que aún así se pueda ver un poco de luz. O que tu personaje esté en una escena donde haya tanta luz que genere brillos y la sombra sea mínima. También están las texturas y PNG. Sí, usar recursos descargables no te hace menos artista. ¡Esta perra está loca! Si ves que quieres agregar estrellas a tu dibujo y te da pereza hacerlas una por una, o no tienes un pincel que la haga por ti, una gran alternativa es simplemente ir a una página de PNG y descargar algún PNG de estrellas y ponerlo en tu dibujo con algún efecto de fusión. No es necesario complicarse la vida. Si quieres hacerlo a mano no hay problema, pero si no, ahí tienes una opción muy atractiva. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Dibujar un fondo es todo un proceso aparte, a tal punto que hasta se cobra por separado. En este video he tratado de simplificarlo de tal forma que puedas crear un fondo en base a tus habilidades. Es decir, por seguir este tutorial no crearás una obra maestra en 2 días, pero por lo menos me duermo tranquilo sabiendo que te he dado las bases para crear una verdadera obra maestra, con el tiempo y práctica que necesites.